Los saludo con mucho gusto, hermanos. Gracias por estar aquí y también les damos nuevamente las gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir estas reflexiones en sus redes sociales. Para nosotros es muy importante que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Así conocemos la palabra de Dios, profundizamos y crecemos en nuestro camino de fe. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en este programa de Reflexiones desde la Fe, tomando como punto de partida la carta a los Romanos. Hemos estado leyendo partes de esta carta en la celebración eucarística y es un texto muy importante para nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, del 18 al 25, encontramos este texto que dice: Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo que caracteriza la carta a los Romanos es su lenguaje un poco difícil y también utiliza conceptos muy complicados a veces. Es una carta que una vez que la lee uno tiene que volver a leer para tratar de entender qué es lo que San Pablo quiere decirnos. Y particularmente en ese texto llama mucho la atención que él, siendo apóstol, teniendo esa conciencia de vivir con todo compromiso el Evangelio, siente esa tendencia natural hacia el mal, dice. Por eso esta frase es bien interesante y muchos podríamos sentirnos identificados. Querer el bien lo tengo a mi alcance. Nosotros sabemos lo que es correcto, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Bien interesante esta frase de San Pablo. Poniéndole en palabras mucho más sencillas, ¿han notado ustedes que, por ejemplo, a los niños y a los jóvenes, no se diga, cuando les decimos no hagas esto, no vayas ahí, no toques aquello, no vayas, no te juntes con estas personas, ¿cuál es su reacción? Lo hacen. Si tú les dices no lo hagas, lo experimentan y ya cuando una vez que reciben su lección, entonces recapacitan y entonces ya te creen. Es algo así lo que pasa con nuestra naturaleza humana. Dios nos dice, nos previene, nos dice tengan cuidado, hagan esto, no hagan lo otro, de ahí los mandamientos. Pero nosotros como niños necios o adolescentes inmaduros siempre tendemos a hacer lo que no deberíamos hacer. Por supuesto hay un camino de perfección, de crecimiento, de madurez en la que pues esperamos que los años que tenemos nos vayan alejando pues de esa actitud. Pero San Pablo dice, en la naturaleza humana está inscrito esa tendencia. Y en cierta forma este sería como una explicación de lo que se llama pecado original. Casi siempre lo asociamos con la desobediencia de Adán y Eva. Y es precisamente eso, no el acto mismo de haber comido aquel fruto prohibido, sino de ir en contra de lo que el Señor les había ordenado de no hacer. Y ellos lo hicieron. Entonces así nos comportamos muchas veces nosotros. Pero más allá de esto también lo que quiero reflexionar es que San Pablo se está dirigiendo a una comunidad, como mencionaba en una reflexión pasada, constituida por dos grupos, un grupo más pagano, griego, proveniente de otras religiones no judías, y un grupo también que venía del judaísmo. Los del judaísmo se sentían privilegiados porque habían tenido los mandamientos y según ellos pues eran fieles observantes de la ley. Pero San Pablo les reclama y les dice, si ustedes saben lo que es correcto, si ustedes tienen la ley y no la cumplen, pues son doblemente culpables por su desobediencia. El que en cambio, sin conocer la ley, hace el bien,
el que sin conocer los mandamientos se comporta de una manera adecuada, humana, correcta, pues entonces Él es el que está cumpliendo. Aquí la pregunta para nosotros es la siguiente, o sea, ¿qué es lo que nos mueve a hacer el bien? Podemos hacerlo solo por compromiso, así como cuando alguien nos está viendo, cuando, por ejemplo, con los niños, si está papá y mamá, pues hay un comportamiento, o en la escuela, si está el maestro, o el director o la directora, hay un comportamiento pues adecuado, porque por el temor a que te vayan a regañar, o te vayan a castigar, o te vayan a decir algo. ¿Qué pasa si no están? Pues bueno, aquello puede volverse un caos, como los adolescentes cuando sus padres no están en casa, pues pueden hacer una fiesta y un desorden. De la misma manera podemos comportarnos aún en la edad adulta. Piensa, por ejemplo, lo que haces manejando, lo que haces en la calle. Si no está el policía, puedes exceder los límites de velocidad, puedes pasarte las señales, puedes pasarte los semáforos. Pero si ves una patrulla, entonces te comportas de una manera diferente. Que San Pablo nos invita pues aquí es a que nuestra conducta se rija no solo por la ley, sino por la convicción, aunque dice que reconocemos y que reconoce que en nuestro interior hay una tendencia a hacer lo que no debemos hacer. Pero una vez más, debemos tender siempre a buscar la madurez, a crecer, a hacer las cosas por motivaciones mucho más profundas que un simple legalismo. Y mi última reflexión va enfocada en este aspecto de querer a veces también chantajear a Dios y decir, yo me merezco la salvación, me merezco la bendición, me merezco porque me he portado bien. Y queremos hacer como un intercambio con Él. Te entrego mi buena conducta, ahora quiero que tú me des. Pero en realidad Dios nos da la bendición gratuitamente, aún sabiendo que podemos fallarle. Y este es quizás lo más revelador de esta carta, que San Pablo dice, para alcanzar los méritos, para superar estas deficiencias que hay en nosotros, dice, no alcanzarán todas nuestras buenas acciones, nuestros buenos propósitos. Por supuesto, son importantes, es lo único de lo cual podremos apoyarnos para recurrir y acercarnos a nuestro Dios con nuestras buenas obras. Pero dice, más grande todavía que eso, y por eso es la última frase que dice San Pablo en ese texto que leí, es la gracia y la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Pablo, dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? Este cuerpo, esta naturaleza que tiende siempre a hacer lo que no debe hacer. Y su respuesta es contundente cuando dice, la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos viene por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es un concepto de verdad que si nos ponemos a pensar, Dios nos lo ha dado todo ya, pero siempre espera que pues, seamos mejores, seamos diferentes, no seamos solo cumplidores de una ley, sino que seamos hijos suyos, que vivamos con una naturaleza diferente, algo que nos trasciende, algo que nos eleva y que nos lleva a una madurez personal, una madurez humana, una madurez cristiana mayor a la que estamos acostumbrados. En pocas palabras, no hagamos las cosas solo porque nos ven o solo porque queremos quedar bien con alguien, sea Dios, sea la autoridad, sean tus padres, sea quien sea. Hazlas porque por el simple hecho de que las cosas son buenas, aunque a veces nuestra tendencia como los niños chiquitos es a desobedecer o como los adolescentes. Pero bueno, esa es nuestra condición humana. Gracias a Dios que nos ha dado esa salvación por medio de Jesús, pero pues hay que aceptarla y hay que vivir conforme a lo que Él nos propone. Me despido, espero que tengan todos un excelente día. Ojalá que relean este texto, relean la carta completa, la carta a los Romanos. Es un texto muy bonito, muy denso, pero muy bonito, y que así sigamos creciendo en nuestra fe. Les doy la bendición y que el Señor nos acompañe en esta jornada, en esta semana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Tengan un buen día.